¿Cómo están nuevamente juntos? Hoy a la clase le pusimos los caminos de la vida, parafraseando con la canción, pues de alguna manera el hombre como ser itinerante, como lo concibe nuestro filósofo Francisco Romero, quien fuera titular de esta cátedra, en la Universidad de Buenos Aires también fue titular, y el dato curioso que siempre comenta el doctor Tinán es que Francisco Romero fue militar, era español, venido a la Argentina muy joven, fue militar y había hecho una carrera, y abandonar esa seguridad que le podía llegar a dar la carrera militar para ahondar en las cuestiones filosóficas demuestran su coraje y su convicción. Así que Romero, ¿qué nos deja? Romero nos deja esta posición del hombre como un ser itinerante, como un ser que está en camino, y nos manifiesta que al final del camino nos encontramos con nosotros mismos. Al final del camino nos encontramos con nosotros mismos, como si hablara de un camino circular. Eh, en términos filosóficos, la inminencia del fin, la muerte, lo lleva al hombre a reflexionar sobre su trascendencia, vuelca su pensamiento no ya en lo que hará, sino en lo que será, no ya en lo que ha sido. Es interesante o lo que ha hecho. Fíjense que nosotros normalmente, tal vez en estos tiempos de pandemia, tengamos alguna, digamos, propensión a pensar en la trascendencia, pero si no es, nuestra vida transcurre en la cuestión diaria. Planificamos cuestiones: qué haré cuando me reciba, qué haré con mi pareja, qué haré con mi vida, qué haré con mis hijos, pero no tenemos normalmente esta visión de qué haremos luego o qué pasará luego cuando ese tiempo se vaya achicando, se vaya cortando. Alguna experiencia del fin de la vida le podría dar razón a Francisco Romero cuando estas personas que han pasado por este trance y se han recuperado comentan que en los momentos finales veían la vida pasar como una película, eh, y el famoso túnel, y en el fondo del túnel sus seres queridos que lo esperan. El siglo XX, con sus dos guerras mundiales, ha sido un siglo de la trascendencia como temática filosófica, superando, si se quiere, la trascendencia en base religiosa e incursionando en la trascendencia con base humanística y ética. Miguel de Unamuno nos regala su máxima: obra de tal modo que merezcas, a tu propio juicio y al juicio de los demás, la eternidad, que te haga insustituible, que no merezcas morir. No porque Unamuno nos intente proferir la existencia de una eternidad metafísica, sino la subsistencia de nuestra identidad en la comunidad. Otro autor que ha sido importante
en el ámbito local. Ha sido profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, Vicente Fatone. Nos habla de la aspiración del hombre a la eternidad, desde esa corriente que se llama existencialismo. El existencialismo destaca al ser humano individual como creador de su propio significado de la vida, a través de la experiencia inmediata, a través de su existencia. Fatone fue, como les decía, profesor de la Universidad Nacional, y su filosofía estaba ligada a la cátedra que ejercía Historia de las Religiones. Como dato, podemos decir que trabajó mucho el tema del hinduismo, del budismo, y llegó a ser, en algún momento de su vida, por este estudio de las religiones, embajador en la India. Por el otro lado, podemos encontrar a Alberto Camus, este acérrimo opositor porque se oponía por igual al cristianismo, al materialismo y al existencialismo. Y de alguna forma parodia en su obra La Chuté esta aspiración a lo eterno, al considerar que la aspiración a lo eterno aleja al hombre de lo humano. Él dice, uno juega a ser inmortal y al cabo de unas semanas no sabe siquiera si podrá arrastrarse hasta el día siguiente. Esta frase nos había quedado en un video anterior en espera, por decirlo de alguna manera. No me acordaba yo quién era el autor que se refería a esta cuestión de la vida humana y de la situación esta, ¿no? Y justamente fíjense ustedes qué pasa con esta enfermedad del coronavirus. Algo que de un día para otro y rápidamente pone a la persona o la saca de juego, la pone en cuidados intensivos muy rápidamente, una fiebre rápida y rápidamente pasan a síntomas mayores. Retomamos, todo esto está en las filminas de alguna manera, pero fijémonos que el doctor Tirán en la filmina 19 nos convida esta cuestión de que el misterio del ser es nuestro propio misterio, e intentar descifrar ese misterio del ser es nuestra mayor aventura. Somos seres que buscamos el ser, y esa búsqueda en mayor o menor medida termina con el ser en mayúscula, ese ser que muchos le ponemos el nombre de Dios, es el ser por antonomasia. Ahora seguimos en una pequeña pausa.